El tema migratorio generalmente en México suele suscitar indiferencia en el seno de la sociedad mexicana, su clase política y en general la comentocracia. Pero hay que seguir subrayando la importancia de este tema, hay que seguir hablando de él. Primero porque México es un país de migrantes. 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, 5 millones de ellos indocumentados, una diáspora mexicana de 35 millones solo en Estados Unidos, un país que crecientemente se ha convertido en un país de tránsito, pero también de arribo, de inmigrantes, y un tema que, además de generar toda una serie de problemas de política pública en temas sociales, en temas de seguridad pública, también le abre a México, al país, una serie de flancos y vulnerabilidades frente a distintos actores regionales y globales. En este sentido, creo que es importante hacer algunas reflexiones sobre esta cumbre que el presidente López Obrador convocó hace unos días, el fin de semana anterior, en la ciudad de Palenque. Primero porque, pues hay que decirlo sin ambages, fue una simulación bananera. ¿Por qué? Porque primero lo que podría haber sido un esfuerzo, me parece genuino, por tratar de trabajar con gobiernos con los cuales Estados Unidos no puede trabajar por el nivel de relaciones diplomáticas que tiene, sobre todo con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, que fue invitada pero no participó en esta encerrona en Palenque. Le hubiera permitido al gobierno mexicano trabajar quizá de manera más eficaz, más discreta, en solucionar lo que son un verdadero incremento en los flujos de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que están llegando a territorio mexicano, sobre todo en momentos en donde Estados Unidos ha iniciado vuelos de repatriación de venezolanos hacia Caracas, en donde ha pedido al gobierno mexicano que también haga lo propio desde territorio mexicano, y era quizá una manera de poder decirle a Washington, mostrarle a Washington, que México es un socio que ve la agenda integral de manera corresponsable, así como exigimos nosotros corresponsabilidad en el tema, por ejemplo, de las drogas. También Estados Unidos puede exigirle y demandarle y pedirle al gobierno mexicano corresponsabilidad en el tema de los flujos migratorios. Una oportunidad que se desaprovechó porque, para no variar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el estilo personal de diplomacia de este mandatario mexicano, la ocasión en Palenque de nueva cuenta sirvió para picarle el ojo a los Estados Unidos y a la administración Biden al volver a traer el tema del llamado bloqueo, que es un embargo, no es un bloqueo, y de volver a tratar de aventarle culpas de los flujos migratorios que están ocurriendo a Estados Unidos. Segundo, porque Palenque se pasó por el arco del triunfo la importantísima Declaración de Los Ángeles sobre migración, que fue suscrita por 21 países, México incluido, en la Cumbre de las Américas del año pasado, una cumbre que, como ustedes saben, Andrés Manuel López Obrador decidió boicotear, pero lo peor de todo es que parece que ni él ni su equipo se enteraron de que México suscribió una declaración que es la primera declaración integral en materia de migración en el continente, en donde se abordan todos los temas, desde cambio climático, desde responsabilidad de los estados de tránsito, programas de trabajadores temporales. Es la primera vez que nos acercamos en el continente a una visión integral. La declaración en Palenque retoma algunos de estos aspectos, pero se quiere presentar como un enfoque novedoso cuando en realidad es una calca mal hecha, es lo que yo llamaría un nabo sobrehervido, insulso, de lo que de manera pionera se emitió en la Cumbre de Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado, y repito, en la cual el propio gobierno mexicano fue copartícipe al ser signatario de esa declaración. Segundo, porque me parece que Palenque también es una vergüenza. Es una vergüenza porque México vuelve a ser suyos las tesis de que la inmigración venezolana o cubana son el resultado de las políticas de Estados Unidos, sanciones a Venezuela, el embargo económico a Cuba, y pues esta narrativa me parece que es no solo equivocada, es mañosa. Hay que entender que la migración cubana a Estados Unidos en particular lleva 60 años.
En los últimos 2 años, un número récord de cubanos han entrado a Estados Unidos vía territorio mexicano, sobre todo desde el año pasado. Datos de CBP, del Buró de Protección Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos, que pertenece al Departamento de Seguridad Interna, este martes pasado, es decir, hace 2 días, divulgó nuevos datos para los años fiscales 22 y 23. 425,000 cubanos llegaron a puertos de cruce fronterizos entre México y Estados Unidos entre 22 y 23. Y solo en el año fiscal 23, que terminó en Estados Unidos, los años fiscales van del último día de septiembre al 1 de octubre, sí, a la corte del 30 de septiembre que acaba de transcurrir. En el año fiscal, 200,288 cubanos han intentado cruzar, se han entregado a las autoridades estadounidenses en la frontera con México. Se dice fácil, este número es el equivalente al 3.8% del total, el 3.8% del total de la población que tiene Cuba hoy. Y hay que recordar que en las últimas décadas ha huido de Cuba más del 15% de su población, resultado de múltiples factores. En parte sí, el embargo estadounidense lastima la economía cubana, pero la razón por la cual cubanos y venezolanos están huyendo, hay que decirlo también sin rodeos, es un régimen dictatorial, opresivo, represivo en esos dos gobiernos, en esos dos países, que está generando estos muy altos brincos de migración cubana y venezolana. Hay que decirlo también, históricamente Cuba, y ahora también parece que es el caso en Venezuela, han usado la llave, la abrir y cerrar la llave para permitir que salgan cubanos y venezolanos con un mecanismo de despresurización. Hay que recordar lo que hizo Fidel Castro de manera muy hábil durante varios momentos de su dictadura, el abrir y cerrar la llave para despresurizar internamente la oposición, la molestia social en Cuba. Pues lo mismo creo que está ocurriendo ahora en estos momentos en donde Cuba y Venezuela de manera de manera muy particular y muy calibrada están abriendo la válvula para despresurizarse internamente. Palenque también pues obvió un tema fundamental que para un gobierno como el mexicano que dice entender estos temas hubiera sido la adopción de un marco de un acuerdo de trabajadores temporales con estos países expulsores para darles legalidad y certeza. No dice nada de las obligaciones que un país como México tiene en función de sus compromisos y los tratados de los que es parte para garantizar que efectivamente cubanos y venezolanos que están llegando a territorio mexicano, que puedan ser verdaderos refugiados, puedan acceder al asilo diplomático y al asilo mexicano. Y al final del día, pues lo que estamos viendo y lo que Palenque puso sobre la mesa es una especie de karma, un chiste que se cuenta solo, que es el enorme brinco que ha habido en el número de cubanos, venezolanos, nicaragüenses que han venido a México en los últimos años y que vienen de regímenes dictatoriales, represivos, a los cuales el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, ha decidido arropar. Ha volteado la vista, no ha querido reconocer ni hablar de los temas de erosión democrática o falta de democracia y de represión y de violaciones a los derechos humanos. Y México tiene que enfrentar esta carga de cubanos y venezolanos que están entrando y pues la respuesta fue precisamente esta ópera bufa que vimos en Palenque el fin de semana pasado.